Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar haciendo el House View local junto con Martín Polo y con Juanjo Vázquez. Hola Martín, hola Jota, ¿cómo andan? Hola Nico, buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, vamos a ver qué estuvo pasando este mes de octubre, cómo fueron los precios de los distintos activos y cómo evolucionaron las variables locales, inflación, devaluación, ahí cómo estuvieron funcionando las recomendaciones que hicimos el mes pasado. Así que nada, Martín, te escuchamos, contanos un poco, a ver cómo estuvo todo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, como hacemos siempre, vamos a hacer un repaso de lo que nos dejó este último mes, la última vez que hablábamos allá por fines de septiembre y hasta ayer por lo menos tuvimos varias novedades. Algunas novedades un poco más alentadoras, otras un poco que nos preocupan un poquito más. Así que, como hago siempre, vamos a hacer un primer paso, qué pasó con la inflación, el mercado cambiario, un poco la política monetaria y ya ver cómo performaron los activos argentinos para que después Juanjo nos ilumine un poquito mejor qué es lo que puede venir, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir la presentación que tengo para ustedes. Después se la vamos a enviar, así que cualquier duda que ustedes tengan o consulta nos pueden hacer, incluso Nico o Jota, cuando quieran interrumpir, bienvenidos. Así que bueno, sin empezando un poco el título un poco provocativo de este mes es Cuidando Precios, básicamente porque tuvimos un mes en el cual tuvimos algunas señales en cuanto a los activos financieros con bastante volatilidad y una dinámica en algunos casos un tanto preocupante, en otras cuestiones un poquito más relajadas, pero de todas maneras lo importante acá es ver cómo vamos llegando a esa transición que falta cada vez menos, ¿no? A medida que van pasando los meses empiezan a llegar algunas definiciones o alguna necesidad de ciertas definiciones. Entonces, si ustedes ya lo ven acá, perdón, no. Vamos a empezar con, ¿se ve bien, no, Nico? ¿Jota? ¿Está todo? Ok, bueno. Empezamos un poco con la inflación. Entonces la novedad que tuvimos en el último mes fue la inflación de septiembre, la cual dio un 6,2%, en los últimos 12 meses acumulamos una suba del 83%, ya es discurso repetido que es la inflación más alta desde 1991, todo lo que ustedes ya saben, ya hemos mostrado, una dinámica totalmente, no digo explosiva, pero sí bastante preocupante. Vamos camino a terminar el año, si no es 100, pega en el palo. Lo cierto es que seguramente la inflación va a haber duplicado la inflación del año pasado y nos pone en una dinámica de precios un poco bastante preocupante de cara al 2023. Pero yendo un poquito a lo que pasó en el margen, acá vemos este 6,2, que si quieren ver el vaso medio lleno es continuó moderando después de aquel pico que había tenido en julio, recuerden, en plena disparada del dólar paralelo, en plena ajuste de precios, caída en los bonos en pesos y demás. Bueno, desde aquel 7 y pico, bueno, ya llegamos a un 6,2. Cuando abrimos un poquito el espectro de por qué la inflación fue al 6,2, tenemos algunos protagonistas estelares. En un primer caso están los famosos precios estacionales, que recuerden que los precios estacionales son precios de algunas verduras, frutas, pero también ahí se incluyen dos ítems que están siendo cada vez menos estacionales. En eso me refiero al rubro, al componente que todo es hoteles y restaurantes, que tiene su estacionalidad, obviamente en diciembre y en julio tienen esos saltitos, pero después tenemos el rubro indumentaria, que parece que estamos cambiando de temporada todo el tiempo, porque los precios siguen creciendo a un ritmo del 9% mensual. Entonces, por eso vemos ahí que los precios estacionales en septiembre fueron de los más activos, subieron casi un 12% en el mes. Después tenemos los precios regulados, que en los precios regulados no solo tenemos lo que tiene que ver con electricidad, gas y agua, que si quieren dentro de ese rubro, ese ítem que es el 20% del IPC, para redondearlo, es
es el 20% de ese componente. El resto de los precios regulados como naftas, prepagas, educación, todo eso viene acompañando un poco a la inflación, no tanto como quisiéramos, pero sí es cierto que los precios regulados, al no subirme electricidad, gas y agua, tuvieron el menor dinamismo, un 4,5%, en tanto que cuando limpiamos todos estos efectos, vemos que la grata sorpresa, con comillas obviamente, es que la inflación core dio apenas 5,5, un nivel el más bajo desde junio, lo cual ahí con alimentos sacando estacionales tuvo una suba del 5,5%, así que es como si quieren como un bálsamo, ¿no? Algo que al menos no repitió el 7%, y no solo eso, sino que vino una inflación que estuvo por debajo de las expectativas del mercado. Fíjense en el cuadro de la izquierda, ustedes tienen cómo dio el índice general respecto a lo que estimaba el REM en el mes en cuestión. Por ejemplo, la inflación en marzo, la general dio 1,4 por encima a lo que estimaba el REM. Eso obviamente golpea las expectativas, porque las expectativas se van corrigiendo al alza y tienen toda esa presión que ustedes ven sobre los bonos indexados y todo aquello que le genera que acá está pasando algo raro, tenemos que corregir nuestras expectativas. Después tuvimos la ventana entre abril y si quieren, y agosto casi, en el cual entre lo que daba el dato oficial y lo que estimaba el mercado iban bastante de la mano, el mercado se sentía seguro en sus proyecciones, y en septiembre tuvimos un ruido, que es que el mercado le pifió, por así decirlo, permítanme el término, o exageró la suba del dato de inflación, pero el REM esperaba un 6,9, como les dije, dio un 6,2, y si vemos, acá tenemos una cuestión de que si ajustaban la luz y como la pasaron para octubre, el dato de inflación hubiese dado 6,8, como decía el REM. Es cierto eso, pero si nos vamos a lo que estimaba el REM en la inflación core para septiembre, también estimaba un 6,8, que recuerden que la inflación core no incluye la luz, y fíjense el desvío que tuvo respecto a la estimación, de 6,8 que estimaban al 5,5 que dio. Es un número para tener en cuenta, al menos en el margen, para ver si hubo cierta exageración en el margen para la dinámica de precios. Para lo que sigue del año, bueno, todos estamos, incluso nosotros, también estamos cómodos con este escenario. De acá hasta marzo, la inflación muy probablemente esté zigzagueando entre el 6 y el 6,5%. No vemos un shock de inflación en el corto plazo, más allá de que algunas veces los precios regulados nos pueden empujar un poquito la inflación general, y por otro lado los precios estacionales, que tienen muchísima más volatilidad, le pueden jugar un poquito en contra. Pero el marco conceptual nuestro es que la inflación va a estar entre 6, 6,5 de acá a marzo. Digo 6, 6,5, es una inflación mensual en torno al 100, 105% anualizado, ¿no? Como para que vayan tomando esas dimensiones. Y por otro lado tenemos qué es lo que está pasando en el mercado cambiario, ¿no? Un mercado cambiario en el cual estuvimos el mes pasado bastante relajados. Nosotros les habíamos llamado el hechizo. Fíjense cómo con el dólar soja o con la posibilidad de liquidar soja a 200 pesos tuvimos un shock de oferta en el mercado cambiario durante septiembre. El Banco Central pasó de comprador a vendedor, de vendedor a comprador neto de divisas, compró casi 5.000 millones de dólares en un solo mes, en el cual, fíjense, acá tenemos la oferta, y esto no le digamos, mantuvo la demanda de divisas bastante estable. Por lo menos no vimos gran shock ahí. Recuerden que esto tiene energía acá adentro, estos meses en los cuales la venta era muy fuerte, pero acá lo que pasó después es, bueno, bajó la espuma del dólar soja. Bueno, ¿cómo seguimos? Y el cómo seguimos es, naturalmente, como veníamos previendo, un ajuste en el control de cambios, ¿no? Si quieren, un refuerzo del control de cambios con un nuevo esquema para las importaciones, lo cual lo que busca todo esto es que en un contexto en el cual la oferta se me desploma, como ustedes pueden ver ahí, fíjense, el agro está liquidando en torno a los 50 millones de dólares por día, muy poquito. Recuerden, en septiembre, no comparemos con septiembre, pero sí comparémoslo con un año atrás cuando liquidaba 150 por día. O sea, ahí tenemos ese adelantamiento que tuvieron de las liquidaciones, que me fueron todas para septiembre, y me quedó un poco vacío lo que queda para el resto del
lo que queda del resto del año. Entonces, en ese contexto es cuando el Banco Central ajusta, o por lo menos la AFIP, el gobierno, el Banco Central, la Secretaría de Industria, todos los que están jugando este juego de restricción a las importaciones, empiezan a golpear sobre la demanda. Eso le tuvimos también más tipos de cambios, tuvimos el dólar soja, el dólar Coldplay, todas esas señales en las cuales el gobierno intenta esquivarle a un ajuste más fuerte del tipo de cambio. Acá ustedes lo pueden ver más mensual, como para ver más la tendencia un poquito más clara. Fíjense, a nosotros nos está dando con lo que estaría cerrando octubre, en el cual la demanda de divisas habría bajado en $1.000 millones, y cuando vemos acá qué es lo que quiere cuidar el Banco Central, es cuidar obviamente las reservas que a razón de, gracias a ese dólar soja que le permitió esa compra masiva de divisas y recuperar poder de fuego. Fíjense cómo las reservas netas, en el cual el gobierno iba directamente a no cumplir la meta de reservas netas con el Fondo Monetario, la cumplió, hubo un poco ahí de trampita, pero bueno, dejémoslo de un lado todas esas cuestiones. Lo cierto es que hoy tenemos un Banco Central que recuperó reservas, tiene un poco más poder de fuego. Le pongo se miran, pero no se tocan, básicamente porque el objetivo del acuerdo del fondo es terminar con un stock en torno a los $6.500 millones para fin de año. Después, por lo tanto, no es que se podrían usar esas reservas netas, pero bueno, al Fondo Monetario evidentemente está siendo bastante laxo con el programa o con el acuerdo que firmó allá por marzo, y esto, lo que nosotros creemos es que esto le da cierto poder de intervención al Banco Central en momentos que las papas empiecen a quemar, ¿no? Entonces, como les dije, acá tenemos que empezar a ver qué es lo que va a pasar con esa demanda de importaciones y cuál va a ser esa consecuencia que tiene las restricciones cambiarias sobre el resto de la economía cuando lo ponemos en la batidora de un equilibrio general, ¿no? Entonces, lo que primero tenemos que saber es que el alza en las importaciones tiene un componente, obviamente, que es la brecha cambiaria que está jugando, y el otro componente es la dinámica del nivel de actividad. Como ustedes pueden ver en este gráfico, van de la mano. Siempre que sube el nivel de actividad, suben las importaciones. Por eso es bastante irrisorio cuando algunos dicen, bueno, vamos a crecer y no vamos a importar. Naturalmente el crecimiento genera demanda por importaciones. Lo que acá estamos teniendo es una elasticidad mayor de esas importaciones al crecimiento de la economía. Esa mayor elasticidad es la que me está generando una brecha cambiaria que se está estacionando en torno al 100%. Cuando lo vemos un poquito más en perspectiva, si quieren, el gran activo que tiene el gobierno, y algo que le venimos comentando varias veces, que tiene esta carta para jugar el gobierno, o por lo menos o la política económica en general, es esta recuperación muy rápida que tuvo en nivel de actividad. Yo no comparto tanto que la economía llegó a un punto y este año no crece. No, desde el año pasado, fíjense, esto es el PBI desestacionalizado, fíjense que todos los meses viene esquivándole la caída. En agosto subió, tengan en cuenta que esperábamos una caída en julio por ese lío cambiario que tuvimos y demás, y sin embargo la actividad evitó esa contracción, sigue creciendo, está acumulando en los últimos 12 meses una suba del 6,4%, seguramente terminemos el año con un crecimiento en torno al 5%, estamos en los niveles, si quieren, más altos desde junio de 2017. Con esto no quiere decir que Argentina está en un sendero de crecimiento imbatible, sino acá lo que quiero mostrar es cuáles son las fortalezas y las debilidades, básicamente porque es dónde tiene el gobierno para jugar estas cartas, ¿no? Y el gran componente acá que tenemos, fíjense cómo crece el PBI. Acá comparamos el tercer trimestre del año pasado, que fue cuando ya se había recuperado del piso, contra el segundo trimestre que dio el año pasado. No crean que los números tienen que coincidir exactamente, digamos, lo hago en términos más conceptuales, y lo que quiero mostrar acá es que la economía está creciendo en base con un buen motor, que es la inversión, en el cual esa inversión está impulsada principalmente por dos
aspectos que generan la brecha cambiaria, ¿no? ¿Cuáles son? Las importaciones y por otro lado es la construcción. Por eso ustedes acá ven el análisis sectorial, como bueno, saquemos hotelería y demás, que bueno, venían del subsuelo, entonces dan esa dinámica tan fuerte. Por otro lado tenemos el sector de minería, digamos, acá está el sector petrolero, ahí está Vista, está YPF, toda la producción en Vaca Muerta, también tenemos una mejora en la producción minera, también tenemos una mejora en la industria, por eso ahí tenemos esta regulación del comercio que hace el Banco Central para no pinchar este dinamismo de la industria, y por otro lado tenemos la construcción que crece un 8%, que ahora vamos a ver ¿por qué? ¿No? Fíjense, yo les comentaba que la inversión bruta, o lo que es la inversión, es uno de los principales motores del crecimiento, crece al 18%, cuando le sacamos número, le sacamos punta a ese número, vemos que tiene todo el componente importado viene creciendo al 32%, el equipo nacional al 20%, y todo lo que es la construcción, que si quieren es la otra mitad de la inversión, para que tengan en cuenta, ¿no? La inversión es mitad construcción y mitad maquinaria y equipo, y dentro de esa maquinaria y equipo hay una parte es importada, que crece al 32%, y otra parte es nacional, que crece al 20%. Lo importante acá es no solo ver la inversión, si esto me genera una perspectiva de mejor crecimiento al futuro, sino también cómo va ese saludable, que si el crecimiento está siendo saludable. Y acá vienen las dudas, básicamente porque fíjense en el gráfico de la derecha, en el cual tenemos que la inversión está potenciada por las importaciones, pero sin embargo las importaciones no están siendo acompañadas por las exportaciones, que es lo que ustedes ven en ese gráfico. Tenemos importaciones volando y las exportaciones prácticamente estancadas. Cuando lo llevamos esto al mundo nuestro, que es la caja, los millones de dólares que faltan y demás, acá fíjense cómo esta tendencia lo pueden ver en la dinámica mensual de importaciones e exportaciones y exportaciones, en los cuales, fíjense, la línea negra es lo que vienen cayendo las exportaciones, fíjense el derrumbe que acá tuvieron, y tengan en cuenta que esto es valor, así que acá nos juega también los precios, a pesar de los precios más altos, la mejora de los términos de intercambio, bueno, todo eso no le importó al modelo, básicamente siguieron cayendo. Las importaciones que obviamente traccionan el crecimiento, bueno, ya en septiembre empiezan a sentir el rigor de las mayores restricciones, por eso esto va a ir golpeando al crecimiento que les mostré anteriormente, y con eso está esta administración del comercio que quiere hacer el gobierno para tener un superávit fiscal, un superávit comercial. Un superávit comercial que es, si quieren, es el gran aliado que tiene que tener una economía en un contexto de control de cambios. Básicamente porque el control de cambios es lo que nos limita, lo que tachamos, es todo lo que viene de financiamiento externo, a no ser que no sea voluntario, ¿no? Pero fíjense el saldo comercial de 9 meses de este año contra 9 meses del año pasado, de 13.000 a apenas 3.000, y cuando vemos ahí los números podríamos culpar al sector energético, ¿sí? Que por la guerra, por los precios y todo lo que ya hemos visto varias veces, aumentó, pero cuando vemos el resto de los sectores, bueno, fíjense cómo el superávit comercial se achicó demasiado, se achicó y se achicó mucho. Y a esto le tenemos que sumar un otro componente, ¿no? Que es, y seguramente varios de los oyentes y varios de nuestros clientes también lo padecen, en el cual tenemos un dinamismo muy fuerte de las importaciones, como ha ido a ver, fíjense, eso es la línea Bordeaux que ustedes ven acá, pero por otro lado llegan las importaciones cuando quieren pagar, el Banco Central no se los da, o por lo menos lo obliga a refinanciarse, ¿no? O lo obliga a refinanciar esa deuda por importaciones. Entonces lo que tenemos en el mercado cambiario es un superávit comercial caja bastante tramposo en el sentido porque no es un superávit voluntario, ¿no? Acá lo que está viendo es, estamos acumulando deuda comercial que vamos a tener que pagar el año que viene o el otro cuando la autoricen, entonces esto es lo que genera esa presión sobre ese mercado cambiario en el cual cuando cae la oferta de divisas empiezan a aparecer todos estos problemas que están detrás. Tenemos importadores que tienen que pagar las importaciones del mes, y hay importadores que tienen que pagar las importaciones de los meses siguientes, y eso va generando esa presión sobre el mercado cambiario y obviamente sobre las reservas. ¿Cuál es el colorín colorado de esto? Bueno, para que la economía, para que el mercado cambiario saludablemente, entre comillas, empiece a tener menor tensión, necesitamos que las importaciones
empiecen a bajar sostenidamente. Y obviamente, así como les dije, todo el círculo virtuoso del crecimiento con importaciones, lo mismo el impacto va a tener esto sobre el crecimiento. Menores importaciones, menor crecimiento, y ese es el balance que va a transitar Argentina de acá hasta la transición, básicamente porque hay una carta que no está jugando, que es el financiamiento voluntario, ¿no? Lo estamos piloteando acá entre este financiamiento a lo garrote y financiamiento con organismos internacionales y demás, pero la dinámica la película que va a hablar el gobierno, que va a transitar la economía el año que viene, va a ser de esta tensión cambiaria, básicamente porque no entran o tenemos un problema en la generación de dólares a partir de las exportaciones. Entonces, ¿qué me genera esto? La necesidad que tiene el gobierno o si quieren bajar las banderas en cuanto a, bueno, el tipo de cambio oficial, a pesar de la inflación alta, trata de acompañar esa inflación. Es como el perro que se va mordiendo la cola. Estamos teniendo un ritmo de evaluación en torno al 6,4%. Cuando lo vemos en una perspectiva mensual, ya vemos un poquito el espectro, vemos octubre nos cerraría con un tipo de cambio promedio al 6,3%. Fíjense cómo va convergiendo a la inflación que ya les mostré, ¿no? Sin embargo, bueno, parecería como que se acordó tarde de ese ajuste cambiario, de tratar de seguir la devaluación al ritmo de inflación. Fíjense todo el tiempo que perdimos, ¿no? Un tipo de cambio que en los últimos, desde el pico, desde ese colchón de tipo de cambio que teníamos, bueno, ya nos acercamos peligrosamente a niveles mínimos, en el cual acá no solamente, digamos, esto lo hablamos en el House View Global, ¿no? Acá no solamente juega el tipo de cambio contra Estados Unidos, sino básicamente que el dólar se está fortaleciendo contra todas las monedas, por lo tanto nos estamos subiendo a una moneda que se está encareciendo contra todo el resto. Entonces, por eso, a pesar de que el tipo de cambio oficial siga a la devaluación, siga a la inflación local, lo que tenemos que ver es cómo está ese dólar contra el resto de las monedas. Entonces, con el dólar fortaleciéndose, esto implica que el tipo de cambio nuestro se va a seguir apreciando, ¿no? Digamos, quiero reforzar ese punto porque a pesar de tener convergencia entre tipo de cambio e inflación, podemos seguir teniendo atraso cambiario. Y la buena noticia acá es que en este contexto de algunas debilidades, luces y sombras que tenemos sobre el crecimiento y el mercado cambiario, tenemos una brecha que en el último mes nos permitió estar bastante, no sé si la palabra es bastante, pero estar bastante relajados en cuanto al nivel de una brecha cambiaria que se estabilizó, se estacionó ahí en torno al 90%, va zigzagueando, a veces sube, a veces baja, pero más o menos está ese nivel. Obviamente olvidemos, ¿no?, de aquella estabilidad que teníamos de esa brecha cambiaria al 60, incluso recuerden que a principio de año algunos se arriesgaban a decir que la brecha se iba a cerrar. Bueno, es algunas cosas que se hacen, pero bueno, lo cierto es que hoy estamos en un nivel de brecha que para nosotros es piso, después J lo va a explicar mejor, pero un nivel de brecha de un 80, un 90%, obviamente es una invitación a que el que pueda importar y el que pueda acceder a ese mercado cambiario oficial lo haga, ¿no? Porque el premio es grande. Entonces, nos queda la última parte para no quitarles más tiempo, a ver si cómo estoy de tiempo. Vamos a ver qué pasa en el mercado monetario, y acá una de las buenas noticias que tengo para el corto plazo, digamos, siempre le tiré pálidas. Bueno, acá estamos en cierto nivel de cierta convergencia en el cortísimo plazo de las variables. Fíjense ahí cómo está evolucionando la tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación. Cuando lo vemos un poquito más en el margen, en el día a día, perdonen que pasé de la mensual a la anual, pero la película es la misma, lo pueden hacer con el indicador que quieren. Lo que estamos viendo en el margen, si es que la inflación le estamos acertándole con el nivel de inflación que tenemos para octubre que prevemos, bueno, estamos viendo como que el tipo de cambio le está ganando a la inflación, y que el tipo de cambio también y que las tasas le están ganando a la inflación, como que está habiendo un reacomodamiento ahí en el podio. Nosotros creemos que es algo transitorio, pero después vale la pena destacarlo, ¿no? Porque es algo que nunca pasó. Fíjense cómo veníamos el año, como que el ser era todo lo que era el ser, venía
venía muy alejado del resto, es como que venía cómodo en la tabla de posiciones sacándole 10 puntos al segundo. Bueno, ahora se emparejó todo, estamos en definición de campeonato ahí, y acá con la dinámica que estuvo el mercado cambiario ayer, esta última semana, en la cual aceleró levemente la devaluación a casi un 7%, bueno, nos está dando esta dinámica que seguramente después lo vamos a hablar a la hora de evaluar los activos indexados, a ver para dónde va esta película, ¿no? Después, no los quiero aturdir de datos, pero otra de las buenas noticias, entre comillas, fue qué pasó con la dinámica fiscal de septiembre, estos últimos meses, en los cuales, a ver, es muy complicado yo poder ponerles un gráfico de evolución de ingresos y gastos cuando tuvimos tanto ruido el año pasado, el otro y este año. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos los ingresos del Fondo Monetario que me incluyeron como ingresos, porque el año pasado tuvimos el plan platita que me dispararon el gasto, y este año estamos teniendo el shock del incremento de retenciones que me generó el efecto soja, no estamos teniendo los ingresos por impuesto a la riqueza, y por el lado del gasto estamos teniendo un freno en los pagos por subsidios. Ustedes acá lo pueden ver, algo totalmente poco creíble, si me permiten el término, en cuanto a que está cayendo los subsidios en términos reales con este atraso de tarifarios que yo les mostré al principio. Pero como al contar los porotos uno ve que esa brecha entre ingresos y gastos, si bien nos sigue preocupando y si bien creemos que en el futuro nos va a traer más dolores de cabeza de lo que estamos viendo ahora, lo cierto es que en términos de pesos el Tesoro acomodó un poquito el cuerpo, tuvo superávit primario en septiembre, tuvimos que al mismo tiempo esto le permitió con una buena dosis de colocaciones en el mercado, también colocaciones en el cual el sector bancario tiene cada vez más participación, le permitió evitar la asistencia del Banco Central. Fíjense acá el cambio, ¿no? El Banco Central siendo el gran financista del Tesoro, hasta incluso a llegar a ser casi contractivo, ¿no? Y el hecho de que el gobierno no tenga que acudir al Banco Central, al menos directamente, hay otra historia que ustedes ya saben que es lo que pasa a partir de las LELIQs y demás. Pero en términos a lo concreto, siendo al número crudo, vemos que la base monetaria en los últimos meses tampoco subió, digamos, una compensación entre el exceso, entre la emisión y cómo después lo contrajo. Acá lo importante que quería mostrar era cómo el sector público dejó de ser expansivo, y también cómo la reacción que tuvieron con las tasas de interés permitió que se recupere la demanda de pesos en términos de plazos fijos. Los plazos fijos, ¿a dónde fueron los pesos de todo esto? Bueno, fueron los plazos fijos. Obviamente al aumentar los plazos fijos te aumenta las LELIQs y se va generando ese círculo vicioso, ¿no? Porque después suben las tasas y obliga a mayor emisión monetaria para financiar esas LELIQs. Pero de todas maneras, acá el punto también que les quería mostrar es cómo para el corto plazo este nivel de tasas empiezan a ganarle a un poco, por lo menos bajo los datos que acá vemos, a los instrumentos entre los que son a tasa fija, como un plazo fijo a 30 días, y los ajustables por ser, que fíjense el ajuste que tuvieron en el último mes. Como que ahí el Banco Central saca pecho, y por eso es que dejó las tasas de interés en los niveles, este mes no la tocó, la semana pasada incluso sacó pecho en eso. Lo que pasa es, bueno, cuando se equivoca no saca pecho, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces acá lo que tenemos es algún ruido que se está viendo en cuanto a las colocaciones. Fíjense lo generosas que fueron las colocaciones netas en los últimos 3 meses, y cómo ya en octubre está habiendo cierto agotamiento de ese nadar como pez en el agua, en esa montaña de pesos que andan dando vueltas. Bueno, en octubre no está siendo del todo tan relajado, y también tenemos un perfil de vencimientos que se va a ir cargando cada vez más. Fíjense ahí, ustedes tienen el perfil de vencimiento con privados, y acá la diferencia con algunos colegas también es que acá incluimos lo que nos darían estos intereses con la inflación, ¿no? Porque si no es hacerse trampa en el solitario, ¿no? Porque planteamos perfil de intereses, perfil de vencimiento sin el devengamiento de intereses que generaría la mayor inflación y en la eventual mayor devaluación. Así que por eso está corregido, por eso ustedes acá pueden ver una situación mucho más preocupante de algunos gráficos que vimos por ahí. Pero este va a ser el desafío que va a tener el gobierno, y ya para cerrar un poco, traer un poco más de
cable a tierra de qué pasó con toda esta macro en el mercado, cómo lo leyó. Y acá tenemos un último mes que en términos generales tuvimos ganadores y perdedores, obviamente las LECER y las LEDES, todo lo que tiene que ver con la parte corta de la curva en pesos fueron los grandes ganadores en el último mes. El contado con liqui, como ahí le vimos, lateralizando y con una caída de en torno al 1,3%. Los bonser acá, estos golpeados más por la parte larga de la curva, tuvieron una caída del 2%, en tanto que los globales y los bonales, más allá de la buena última semana que tuvimos, bueno, ayer no tanto, pero en términos generales están con una suba de apenas el 2% o un 1,3%. Acá lo pueden ver un poquito más en perspectiva, como esta dinámica de riesgo país que había vuelto a los picos de allá por fines de julio, cayó, ahora repuntó un poquito, y acá la buena noticia que tuvimos es como el Merval, es como que todo vuelve a lo que estaba un mes atrás, como que esa tensión que hubo a principio de mes un poco se disipó, por eso el Merval se recuperó y el riesgo país cayó. Cuando lo vemos, no podemos dejar de destacar que Argentina sigue lo que pasa en el contexto global, y ahí tuvimos una recuperación de los índices de renta variable que Argentina acompañó. También tuvimos, fíjense, los índices emergentes y de América Latina en particular también, cómo siguió a la región, salvo Colombia, Argentina acompañó al resto. Y cuando lo vemos en términos de algunos activos en particular, vemos acá cómo el Merval y el TX23 son los grandes, si quieren, los mejores posicionamientos para atravesar, para ir cuidando al menos el patrimonio y no perder en demasía contra la inflación. Recuerden que la inflación, como les dije, en lo que va del año está al 65%, puede dar el 70%, si lo comparamos, depende de lo que dé octubre, así que ahí estuvieron palo a palo con la inflación. Todo el resto, como ustedes ven ahí, no fueron, digamos, no tuvieron una buena performance. Acá un poco le digo, esta característica que tiene Argentina con el high beta, ¿no? Digamos, cómo exagera los movimientos que tienen los índices de renta de alto rendimiento, de renta fija global, e incluso los de renta fija de altos rendimientos de emergentes, es decir, dentro del partido de los malos. Digamos, nosotros estamos un poquito más abajo, pero nos genera esa volatilidad y nos genera seguir acompañando los movimientos del mundo y de la región. Y después, para ir terminando, tenemos acá el Merval. Ahora Jota seguramente nos va a tirar magia de esto, pero lo más destacado acá fue la buena performance que tuvo YPF, nuevamente se recuperó, acompañó el rebote que tuvieron los índices energéticos a nivel global, la recuperación que tuvo el precio del petróleo, que esto también lo podemos ver para los que los hacen a través de la inversión a través de los CEDAR, que en este caso fue vista la más, algo que también Jota nos había comentado el mes pasado, cómo tuvo ese rebote, todo lo que viene subiendo y la buena performance que está teniendo en el año. Y cuando ponemos a las dos en la batidora, ahí vemos cómo son las grandes energéticas petroleras acompañaron la tendencia de las energéticas a nivel general, incluso un poquito superior. Acá algo para que les quería comentar. Fíjense que todos los papeles de nuestro CDR medidos en dólares tuvieron una caída, en muchos casos, bueno, la mayoría subas, y las que bajaron, bueno, tuvieron caídas importantes estas tres, pero en términos generales los CDR tuvieron un buen dinamismo en un contexto en el que el mercado global, lo vimos, tuvo caída de superior al 20%, o sea, no está siendo un mal año para los activos argentinos, y eso es un poco la historia que les quería comentar de lo que pasó en este último mes en el cual tuvimos tantas novedades. Muchas gracias, Martín. Muy bueno. Una pregunta me surge respecto de los pesos, ¿no? De la curva de pesos y la evolución que tuvieron los instrumentos. Ahí vimos que los dólar link fueron los que peor rindieron, junto con los duales. Y también comentábamos el mes pasado que la tasa de interés o la tasa de plazos fijos era competitiva respecto de lo que estaban rindiendo los bonos SER, sobre todo la parte corta, que estaban rindiendo negativo. En las últimas semanas, los rendimientos de los bonos SER, sobre todo, ajustaron. Hoy están rindiendo positivos en casi toda la curva, y hay un poco de preocupación respecto de la curva, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que me surge para adelante, o que estamos viendo, ¿no? Nosotros para adelante, es
¿dónde nos conviene seguir posicionados? ¿Nos conviene seguir en plazo fijo en algunos instrumentos? ¿Nos conviene empezar a pasarnos a instrumentos que ajustan por inflación? ¿Los rendimientos ya son atractivos en estos niveles o podemos esperar que se pongan un poco más atractivos aún? Por un lado. Y por otra parte, si es que estamos viendo que los instrumentos que ajustan por dólar link se han vuelto atractivos o se han vuelto interesantes, o si todavía los dejamos correr y no nos metemos ahí por el momento. Para los dos, para vos y para Juan, Sí. ¿no? Para que quiero tomarla. Yo no sé si... Sí, anda vos. La agarro yo. Mirá, justo de eso quería hablar, Nico, y quería mostrarle dentro de todo, en algunos gráficos, bueno, lo que estaba viendo, los cambios que hubo desde de la última charla a hoy, y para ver qué puede llegar a pasar a futuro, ¿no? Vamos al tema concreto de lo que está pasando con los dólar link y qué es lo que, bueno, qué creemos que sería más conveniente dado este escenario. Fíjate cómo están, estos son los gráficos de cómo están hoy la curva de dólar link y duales, que lo tenemos a la izquierda, si se puede llegar a ver, y cómo estaban al cierre del 30/9, que fue el viernes de la semana donde hicimos el último call. Lo que se puede ver, obviamente, en los instrumentos cortos, ahí los dólar link estaban con TNA negativa, hoy no, obviamente por la percepción de que lo que en ese momento había de un shock devaluatorio y después de vengamiento, como se viene dando ahora, que se está dando una tasa del 6,2%, se disipó, en parte por la aplicación del dólar tarjeta, el dólar call plate, las licencias no automáticas para 4.600 productos, que implicaban casi el 46% de todas las importaciones contra 20 y pico que había antes. Y bueno, este sistema CIRA hicieron que la percepción de este shock devaluatorio que apoyaba en su momento Gabriel Rubinstein, antes que sea nombrado como asesor del gabinete económico de Massa, se disipó. Esto hizo también que los duales, que eran el instrumento que absorbió los vencimientos de septiembre y octubre en pesos, también sean atractivos y también ahora, hoy por hoy, estén levemente debajo del 0% de TNA. La verdad que sirven como devengamiento, pero ya el atractivo que tenían antes en el mercado, fíjate cómo estaban al 30/9, que rendían, considerando como dólar link entre -12 y en el caso de septiembre -7%. Ahora tenemos el TDF 2024 que está rindiendo 6%, con el TB24 rindiendo 10%. Ya dólar link y duales te muestran que el atractivo que tenían como para absorber los vencimientos de las curvas de pesos no lo tienen. Hoy vamos a ver cómo sale la colocación que propone el MECOM, tanto de la ley de febrero como del T2B3, que yo me intuyo que no va a tener mucha demanda por el T2B3, necesita 135.000 millones de pesos. Y como vos bien decías, lo que está pasando con la curva SER. Obviamente, la tasa de plazo fijo se puso muy competitiva, la tasa de política monetaria está en niveles del 75%, los plazos fijos, tasa mínima a 10 millones de pesos está en niveles de 75%, esto es 6,25% mensual. Obviamente esto repercutió en la curva. Lo que también te mostraba Martín es que hubo mucho paso de riesgo soberano a riesgo banco central, cambiando colocaciones de tanto LEDs y LECERES e instrumentos de tasa, también la LELIC, como vimos, a plazos fijos. Eso es un condicionante a futuro para lo que son los vencimientos que se vienen para el gobierno, que si bien en octubre, noviembre y diciembre, como te mostraba Martín, no son tan altos, son en poco menos de 400.000 millones mes, sí se agrava para enero y febrero, que ahí en promedio tenés 700.000 millones mes, con el agravante de que todo lo que es vencimiento post cambio de mandato, te están exigiendo tasas que son prohibitivas. Fíjate cómo está la curva superior con los cierres de ayer.
El TX24 está rindiendo casi 12% en niveles de T2X4, con el Banco Central llevando posiciones. Desde el viernes pasado hasta ayer estuvo comprando tanto TX24, T2X4 como TX23, y no obstante siguen en niveles altos. Está, bueno, con el compromiso de comprar Lecer 2% abajo del precio de colocación de la última licitación. En esta licitación no propone instrumentos de SER, intuyo yo, para no presionar más en la curva, pero este es algo que hay que seguir de cerca porque es preocupante. Acá lo vemos en la tabla como para que pueda verse más de cerca, porque fíjate que todos los que son los vencimientos cortos ya te están devengando a hacer más 6, fíjate lo que es el TX23, T2X3, si lo vemos en lo que es las LESER, fíjate que tenés tires cortas dentro de todo este enero, que estás en 2,6, pero ya volvés a niveles de 5 en la X21 a 3, con lo cual yo lo que les sugeriría, si hay que estar colocados en pesos, aprovechar esta ventana de demanda estacional que tenemos hasta diciembre. Yo creo que vamos a ver cómo evolucionan las próximas colocaciones. Hay un riesgo que tengamos un evento similar al de junio. Yo me imaginaba algo así para enero y febrero, pero bueno, el mercado se anticipa, con lo cual no podemos descartar lo que pase hoy por hoy. La realidad es que hoy los pesos que están saliendo de lo que son bonos soberanos están yendo más que nada a plazos fijos. Fíjate lo que es la evolución, perdón, yo sé que los estoy mareando, pero bueno, quiero seguir el argumento con los gráficos. Fíjate lo que es la evolución del cable. Tuvimos el momento de la renuncia de Guzmán, que se puede ver en el gráfico de arriba, que había llegado a 335 pesos. Después estuvo lateralizando desde agosto hasta octubre, ahora está en niveles de 307 pesos, retrotrayéndonos con el nivel de inflación que tuvimos desde julio hasta ahora. Si queremos llevar al dólar de 335 pesos de julio a hoy, eso serían niveles de 435 pesos. Si lo queremos llevar a octubre del 2021, de 2020, que ahí tuvimos un pico importante de lo que fue el dólar, tenemos que hablar de 470 pesos, y esta lateralización que tenemos de agosto hasta octubre, para tratar de responderte cómo nos posicionamos, fíjate que llevó en términos reales al valor del cable a valores muy similares a lo que estaba en abril-mayo, donde la brecha estaba a niveles de 70%, ahora está en 97%. Vamos a ver qué pasa con la elección con Brasil. La verdad que cuando se aprecia el real, ayuda al contado con liquidación. Esto podría pasar si es que Bolsonaro gana las elecciones este domingo. Hoy por hoy las chances no le están dando tan a favor, pero la verdad que hay una máxima que si hay un virtual empate, suele ganar el oficialismo. Vamos a ver si se da. Eso podría dar una ayuda en el corto plazo, pero si te fijas lo que es en términos reales el valor del cable, está dando niveles muy similares a lo que fue abril, mayo, que la verdad que fueron una oportunidad. Hoy está a niveles de 175, y lo que te mostraba en términos reales en la época de abril, mayo, eran niveles de 167, con lo cual estamos hablando de un dólar a hoy de 295 como para llegar a ese nivel. Estamos muy cercanos a ese nivel, en parte por la suba de tasas que vino dando el Banco Central, esta propuesta de tratar que la tasa de pesos sea positiva. Está bien que las variaciones de base monetaria inclusive estuvieron contrayendo base monetaria, aumentando el stock del ELIX y obviamente aumentando los plazos fijos. Eso de alguna manera te podría llegar a justificar la apreciación que tuviste hoy por hoy, pero bueno, hay muchas nubes en el horizonte. Tenés lo que son los vencimientos, que claro, ya con la curva prohibitiva prácticamente para que coloques deuda en el 2024, obviamente el espacio para colocar deuda se te achica mucho,
va pasando el tiempo y estás a 8 meses de las PASO, y hasta que no haya un pronunciamiento de qué es lo que quiere hacer la oposición, esto es un grado de tensión que te va a repercutir y te va a limitar, te va a condicionar los rollover de la deuda, de los vencimientos que vayas teniendo en los próximos meses, que no lo tuviste tanto septiembre y octubre, prácticamente por lo que te mostraba, de que te los absorbió los duales, que hoy por hoy están en tasas levemente negativas. Fíjate, el TDJ 23 estaba dando menos 2,3, si mal no recuerdo, el TDL 23 estaba dando menos 2. No sé cuánta demanda te puede generar los duales, pero a lo que voy con esto, este es un grado de tensión que te va a repercutir en las colocaciones de los vencimientos que vayas a tener más adelante, que se agravan en enero y febrero, el mercado se anticipa, lo estamos viendo ahora, el Banco Central está respondiendo con compras en el mercado secundario, no obstante la curva se sigue desplazando, y es algo que me lleva a recomendar, si es lo que es pesos, buscar horizontes cortos, noviembre, diciembre, ver la situación, cómo estamos para ese momento y tener en cuenta que si bien la tasa de interés real es prácticamente neutra en cuanto a las colocaciones, si vemos lo que fue la inflación de septiembre, 6,2, contra lo que te da el plazo fijo, máximo 10 millones por tasa mínima exigida por el Banco Central, hay que tener en cuenta, como te decía, que el cable está en niveles bastante competitivos a lo que fueron en términos históricos. Fíjate lo que fue todo el mandato de Alberto Fernández, salvo desde comienzos y en la época de la pandemia, en donde el cable en términos de tipo de cambio real multilateral, que se ve en el gráfico naranja, estaba a niveles de 160, 140, posteriormente con toda la emisión que hizo el gobierno y la escasez de dólares se disparó. Ahora estamos en niveles bastante competitivos a lo que fueron el promedio de lo que costó el cable durante todo el mandato de Alberto Fernández, con el agravante de que seguimos teniendo problemas de emisión. La perspectiva de cambio de mandato obviamente hoy no está, hay que ver cuál es la decisión política del próximo gobierno respecto a todos los vencimientos que le va a tratar de postergar este gobierno. Tenés este gobierno ya emitió 1 trillón de pesos en julio para respaldar la curva a pesos. El problema es si seguirá emitiendo en caso que el mercado no les dé la posibilidad de relobiar la deuda. Hay que tener en cuenta que este gobierno ya tiene prontuarios de reperfilar deuda a pesos con el dual AF20, en donde en ese momento tanto Pinco como Templeton no le habían dado rollover, y con la excusa de que se autodefinía como deuda dólar, lo reperfilaron. Vamos a ver qué es la determinación que tiene el gobierno, la probabilidad de que en el futuro haya un reperfilamiento de deuda a pesos. Hoy por hoy no es el caso base, pero hay que asignarle una probabilidad a ese escenario, con lo cual mi sugerencia es tratar de estar cortos o cable, hasta que empiece a disiparse un poco este escenario. Y también lo que estuvimos viendo es pasos de muchos corporativos de lo que es deuda a pesos, con paridades cercanas al 100% en su momento, a hard dólar, teniendo en cuenta las paridades que venimos teniendo en lo que es la curva a dólares. Fíjate lo que fue la evolución de los precios de los bonos en dólares, desde la última charla que hablábamos, a fines de septiembre veíamos que había caído en gran parte por el contexto internacional, no tanto por el local. Por el local habíamos tenido la fuerte caída que tuvimos en julio, la verdad que los precios fueron a buscar esos mínimos y de ahí rebotaron. El rebote, la verdad que viene asignado en parte con esta percepción de que la Fed desaceleraría el ritmo de incrementos en la tasa de los Fed Funds. Fíjense lo que fue la evolución de las curvas de los Treasuries en el gráfico inferior, lo que es la línea verde, tenemos la curva de Treasuries hoy por hoy, en lo que es la línea punteada superior sobre la línea verde, en la curva de Treasuries como estaba la semana pasada, antes de que se conozca que miembros del Federal Open
Market Committee ya estaban evaluando, en vez de subir 75 puntos la tasa de diciembre, empezar a bajarle a un ritmo de 50 a 25 puntos, el mercado en parte se tranquilizó, y lo que ves en la línea punteada verde clarito es cómo estaba la curva de Treasuries en la última charla que dimos de House View a fines de septiembre, donde obviamente vimos un desplazamiento muy alto, en parte después de los DOTs publicados por el Federal Open Market Committee, de casi 100 puntos básicos en el tramo corto de la curva hasta 2 años. Esto repercutió obviamente en la deuda high yield, que está rindiendo casi 15,6%, trata de mostrar señales de estabilización, pero bueno, la verdad que vamos a ver si se mantiene esto hoy por hoy. Pero bueno, dentro de todo están mostrando ciertos niveles de pisos con paridades muy, pero muy bajas. Acá les diría, bueno, acá tenemos la evolución de lo que fue las curvas el 26 del 10 al cierre de ayer, con lo que fue en el último House View. La verdad que no se movieron mucho, fíjense lo que son los rendimientos. Hoy por hoy veníamos haciendo enfoque básicamente en el GD35, hoy está a $21,50, rindiendo una TNA de 26,5. Lo que es bueno de este bono, déjame repetirlo, es la paridad y que ya empieza a incrementar los cupones en el 2024, en el 2023 pagaría 1,5%, con lo cual el interés corriente es bajo, 7,2%, pero bueno, ya se incrementa 3,625 a $21 de paridad, estamos hablando de casi 17% de interés corriente, y lo bueno es la paridad, ¿no? Que la verdad, $21, podés enfrentar cualquier escenario de quita con alta probabilidad de éxito, exigiendo exit yield superiores al 15%. Y el GD38, que siempre lo mencionamos, obviamente favorecido por el Inventure 2005, está rindiendo niveles de 26,7 de TNA, y precio en dólares 27,74, va a pagar cupón de 3,875 y 4,25 en el 2024. Yo no sé si me gustaría debatir un poco esto, de cómo lo que están viendo ustedes, por lo menos en el mercado de deuda pesos. Yo es algo que, si bien confío, que va a estar el put del Central, está el compromiso del Central de comprar a 2% por debajo de tasa de las últimas colocaciones de lo que es LECER, va a generar un estrés, porque obviamente el mercado se anticipa y no estamos muy lejos del cambio de mandato, que la verdad hoy por hoy luce prohibitivo como para extender vencimientos. Ahí, Jota, si querés, lo involucramos un poco, Martín, también. Yo creo que es importante tener en cuenta, dentro de los escenarios, la dificultad que puede llegar a tener el gobierno en rollovear los vencimientos de deuda. Se está hablando de una licitación que agrupe los meses de noviembre y diciembre, los vencimientos, perdón, de noviembre y diciembre, para disipar de alguna manera este riesgo o este miedo que vos comentabas. Y también, digo, quisiera resaltar que en el último mes los bonos SER, sobre todo los cortos, pasaron de rendir negativos entre el -3 y -5 a rendir positivos, ¿no? Entre +3 y +5. Con el aliciente del put del Central, que vos comentabas. En todas las licitaciones el Central tiene un put el cual va comprando en el mercado secundario los instrumentos y puede subirlo hasta 200 puntos básicos por encima de la licitación anterior. Hoy tenemos una licitación, hay que ver cómo sale esta licitación y qué hace el Banco Central al respecto, pero en las últimas, no 2 semanas, en los últimos 10 días ha estado participando en el mercado. Martín, ¿vos cómo estás viendo esta situación? ¿Qué pensás? Bueno, mira, un poco el riesgo está, desde mi punto de vista, me corro un poquito del riesgo de corto plazo. Yo veo que estos, no me asusta tanto lo que esté pasando en cuanto a que se viene un nuevo junio-julio, otra corrida como la que tuvimos hace 4 meses. Creo que
por lo menos los datos que está mostrando hasta ahora hasta el Banco Central, esa participación que está teniendo en el mercado de bonos no está siendo tan importante como parecía, al menos hasta el viernes pasado. Por lo tanto, yo creo que todavía la ventana de hasta marzo, si quieren, hasta el verano, yo estaría más, aprovecharía esta ventana que me dan estos mejores rendimientos del SER para ir pasando el verano, sobre todo porque también entre la inflación y las tasas, si bien yo les comenté esa convergencia que habíamos tenido en el corto plazo, creo que a medida que ampliamos el horizonte vamos a tener más presión inflacionaria que la que tenemos ahora, o por lo menos vamos a tener también presión para que el Banco Central no siga devaluando tanto y que las tasas de interés también aflojen un poquito, pero en ese sentido prefiero estar posicionado en SER e ir transitando el verano, sobre todo porque tengo esa ventaja de igualdad de condiciones de tener alguna sorpresa de inflación más arriba de la que puede venir. Así que dentro de un diagnóstico que obviamente tiene riesgo, obviamente vamos siguiendo en el día a día, a mi posición hoy, yo preferiría ir transitando este verano con estos instrumentos ajustables por SER. Para el TX23 todavía me está dejando una posición cómoda. Esto versus dólar link, ¿no? Y sobre todo para los clientes que no pueden acceder a hard dollar, ¿no? Porque ahí Juanjo comentaba antes, ahora si querés vamos un poquito a esa parte, pero hay algunos clientes que no pueden acceder a hard dollar, ni corporativo, ni soberano, con lo cual de alguna manera digamos, el que tiene que elegir pesos o pesos, hoy entonces preferimos posicionarnos más sobre SER que dólar link. Sí, a ver, es tal cual, esa es la conclusión. Eso no quiere decir que la relación tiene que ser 100 a 0, digamos. Es decir, el riesgo del cambiario va, como venimos insistiendo, lo vamos a seguir transitando durante toda la transición, incluso también para después de la transición, después de un nuevo gobierno. El ajuste cambiario en algún momento se va a tener que acelerar, digamos. Ahí lo mostré, este nivel de tipo de cambio real de Argentina es un nivel bajo, siempre cada vez que tocó esos niveles vino esa necesidad de un ajuste un poquito más fuerte. Tenemos este año, el año que viene vamos a tener un mercado cambiario mucho más estresado de lo que tuvimos este año, básicamente porque si bien no tendríamos esa demanda tan fuerte del sector energético, todo lo que tiene que ver con el resto del sector, el sector agrícola en particular va a aportar menos dólares, o aportaría menos. Tenemos los pagos demorados de importaciones de este año, o sea que la tensión sobre el mercado cambiario la vamos a seguir teniendo. El Banco Central no está en condiciones de tener una posición de reservas mucho más holgada para aguantar esto mucho más tiempo. Intentaron con el dólar soja, les salió bien, están ahora intentando con otros tipos de cambio diferenciados, pero se va acercando el momento en el cual ese tipo de cambio a 3.500 va a tener cada vez presión al alza. Por lo tanto, si me permitís, la sugerencia es, bueno, el dólar estamos más seguros de los ajustables por SER, pero creemos que en la cartera al menos un 30% de instrumentos ajustables al tipo de cambio tiene que, o lo estamos recomendando. Deuda soberana, Juanjo marcaba ahí, estamos en los mismos niveles del mes pasado, pero durante el mes pasó de todo, digamos, ¿no? Hay mucha volatilidad. Para adelante es de esperar que siga y continúe la volatilidad. Por ahí aprovechar a comprar por debajo de 20 para el que le guste este tipo de instrumentos y prepararse para un cambio de gobierno el año que viene o un cambio no de gobierno, sino de expectativas probablemente, y que eso mejore las cotizaciones. Jota, tenemos muy poquito tiempo. ¿Querés decirnos algo sobre acciones, equity, un par de cositas para ver? Mirá, bueno, ahí Martín mostró un gráfico, yo tenía gráficos, pero no, vamos a hacer rápido. La verdad que el Merval estuvo mostrando ser mucho más defensivo de lo que fue cómo cayeron las paridades de los bonos soberanos y mismo la evolución que tuvo el dólar cable, con lo cual estaría mostrando cierto periodo de consolidación de la acumulación, ¿no? Con la esperanza de que haya un cambio de mandato en donde obviamente el potencial de la suba de las acciones se manifieste por caída de tasa de descuento y por flujo en dólares, suponiendo por lo menos una brecha cambiaria mucho menor de la que tenemos ahora.
El call anterior habíamos hablado mucho de Vista, la verdad que anduvo muy bien la recomendación, venimos hablando lo que fue este accionar de la empresa para despejar el factor de los warrants que tenía, que podía generar una dilución de 40% del capital social, obviamente con la inyección de $11,5. La verdad que la suscripción de acciones para eliminar eso termina siendo 3,2 millones de papeles contra los 2,6 que tienen. La verdad es un efecto, la verdad que neutro. Hoy estuvo el call con los resultados al tercer Q, la verdad que fueron muy buenos, la producción sigue creciendo, está en niveles de 20% respecto, si mal no recuerdo, al trimestre pasado. Anunciaron un buyback por $25 millones recientemente, me comentó una persona que está ahí en el call, está haciendo las cosas muy bien, suponiendo va a ir a este objetivo que veníamos hablando de EBITDA de $800 millones para el 2022, la empresa venía con un guidance de $750 millones, y los cálculos me dan que estaría todo alineado para que en el 2023 tengamos una EBITDA de casi $980 millones. Va a ser muy importante el ducto a Chile de OTASA, que entraría a operar en marzo, porque la empresa va a tener que empezar a despachar muy marginalmente, pero parte de la producción con camiones. Eso implica un gasto de $10 por barril, hasta que no esté ese ducto activo, con lo cual me parece que el potencial de crecimiento de la oferta que se vino dando estos años se va a manifestar muchísimo más a partir del fines del primer Q del 2023, suponiendo una EBITDA de $980 millones, como te decía. La verdad que un target price de Enterprise Value EBITDA de 2 da un objetivo de $19, sigue siendo atractivo, más allá de toda la suba que tuvo, que cuando hablábamos estaba en niveles de 8,60, ya está en 13,70, es lógico que lateralice o caiga un poco para consolidar toda la suba que tuvo en estos 2 meses, la verdad que fue un rendimiento espectacular, pero el potencial sigue estando, yo creo que es como para sumar posiciones en las agachadas. Bueno, hablamos también de YPF en su momento, va a venir un buen balance con EBITDA bastante similar al EBITDA del segundo Q, $1.500 millones. La curva, con todo lo que estuvo pasando con la renta fija mundial, sigue invertida. Vamos a ver si después del balance por lo menos se normaliza la curva. Es verdad que de los vencimientos que tiene el año que viene, casi $900 millones, 500 solo son hard dollar con el mercado internacional. Vamos a ver cómo lo refinancia, pero bueno, es un punto que quería comentar, dado que también lo hablamos en el call anterior. Y bueno, yo me comprometo para en el próximo call no hablar tanto de bonos y hablar un poco más de acciones, porque la verdad me parece que ahí es donde de alguna manera hay que jugar el riesgo argentino. Más allá de que, como les comento siempre, hay muchos subsoberanos muy interesantes y corporativos, pero bueno, si se da el salto que esperamos, se va a dar en acciones, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé, Martín, ¿vos querés completar con algo más? Si no, vamos cerrando, ¿les parece? No, cerramos el último House View premundial, así que bueno, esperemos que el próximo estemos un poco eufóricos, veremos. Ojalá. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.